Damos la bienvenida al economista Osvaldo Erazo. Él es el director ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo en Ecuador. Economista Erazo, diariamente estamos atentos a la evolución del petróleo que va generando un déficit en Ecuador respecto a las previsiones que se habían hecho para el presupuesto general del Estado. La pregunta general que le haría es si es que estamos asistiendo nosotros a los primeros síntomas de una época postpetrolera. Don Gustavo, qué gusto saludarle y a través suyo un fuerte abrazo a toda su audiencia. En realidad estamos viviendo en el contexto mundial, estamos viviendo este momento una turbulencia petrolera, ¿no es cierto? No hay que descuidar, o mejor dicho, hay que tener en cuenta de que los precios del petróleo son un buen referente de lo que pasa en la economía y principalmente en la economía mundial. Y eso nos afecta a nosotros directamente como país petrolero que somos. Durante 53 años el país ha vivido una época petrolera y estamos viviendo una declinación, estamos viviendo una declinación de la producción petrolera. Pero antes de hablar de datos específicos del país, yo quisiera tomar en cuenta lo que está pasando en este momento en el mundo, en la situación, por qué están cayendo los precios del petróleo. Primero hay que tener en cuenta de que ya en marzo, ¿no es cierto?, el presidente Donald Trump amenazó con sanciones a Irán, si es que no declinaba su situación o su aspiración de tener una carrera armamentista, ¿no es cierto?, nuclear. También ofreció con sanciones indirectas a quienes adquieran el petróleo ruso. Y también quitó las licencias, ¿no es cierto?, para que pueda operar Repsol y Chevron en Venezuela. O sea, ya desde marzo ya como que el mercado comenzó una situación de nerviosismo. Pero después de eso, de marzo, vino esta situación de abril, ¿no es cierto?, cuando Estados Unidos anunció el Día de la Liberación, cuando comenzó así lo denominaron, el Día de la Liberación, cuando empezaron a poner aranceles a varios países, ¿no es cierto? Inicialmente lo ponían a Canadá, a México, pero principalmente a China, ¿no es cierto? Y eso también puso nervioso al mercado porque entre China y Estados Unidos, los dos colosos de la economía mundial, entre los dos consumen el 35% del petróleo mundial. Y eso significa que si el uno ponía el precio al otro y el otro al otro, ¿no es cierto? Cuando suben los precios se consume menos. Y si se consume menos, se produce menos y se necesita menos energía, menos petróleo. Entonces, con una demanda débil, entonces obviamente que comenzaron los precios a bajar porque se estimaba que iban a comprar menos petróleo. Y obviamente eso influyó en los precios del petróleo, ¿no es cierto? Por eso no es un efecto reciente, pues en el último año ha caído el referente del crudo ecuatoriano, el WTI, en un 23,5%. Sí, hay que tener en cuenta de que en el 2022, ¿no es cierto?, cuando empezó la guerra entre Rusia y Ucrania, el precio del petróleo llegó a $140. O sea, eso da la muestra de lo inesperado que pueden ser los precios del petróleo por situaciones políticas, geopolíticas, económicas, ¿cierto? Entonces sí, en el 2022 llegó el precio del petróleo a $140, pero cuando ya empezó la guerra, como que el precio se fue estabilizando, ¿no es cierto? Este momento, con la guerra comercial y posteriormente justo coincide con un anuncio de la OPEP el 3 de abril de este año. La OPEP anuncia de que va a incrementar la producción petrolera. Se estimaba que iba a subir en 138,000 barriles diarios la producción de la OPEP, pero más bien subieron a 411,000. Y el 1 de mayo anuncian que a partir del 1 de junio van a incrementar la producción en 411,000 barriles más. O sea, y ingresan al mercado
en el mercado que tenía un equilibrio débil, ¿no es cierto? Con una demanda que estaba a la baja. De pronto se lanzan con un incremento de la oferta. Se estima que vamos a tener alrededor de 1 millón de barriles más de producción y eso hace que los precios estén bajando. Hay un... Pero hay además un factor, y perdóneme la interrupción, que hemos observado de los precios internacionales, de que no hay disciplina, digamos, en el gremio, en ese gigantesco y tan rico gremio de OPEP más, al punto que Arabia Saudí, por su parte, en ocasiones ha tomado decisiones muy propias o de bajar o de subir la producción, además en protesta por la actuación de socios más pequeños, pero que son en conjunto muy relevantes y que influyen mucho en los precios internacionales. Desde hace 2 años y medio más o menos, la OPEP con Arabia a la cabeza estaba sacrificando su producción, estaba disminuyendo la producción, ¿no es cierto? Arabia produce 9.8 millones de barriles diarios cuando puede producir 13 millones para que los precios se mantengan relativamente altos. Pero este sacrificio que estaba haciendo Arabia no fue recíproco dentro del grupo, ¿no es cierto? Porque Irak y Kazajistán principalmente no estaban cumpliendo con los cupos, sino que estaban cumpliendo con, con una producción mayor a lo que estaban ellos estimados de cupo. Entonces eso hizo que, como existía, no había ese equilibrio que buscaba la OPEP, no había esa reciprocidad por el sacrificio que hacía principalmente Arabia con la disminución de la producción. Entonces, obviamente, este rato hace este incremento de la producción para que los precios bajen, para ponerles en orden a Irak y Kazajistán para que ellos se junten y cumplan con los cupos, para evitar que Estados Unidos siga creciendo su producción del esquisto. Hay que tener en cuenta que el petróleo del esquisto, para poder sacarlo se necesita costos mayores. Entonces, si el precio baja, la inversión en la producción petrolera norteamericana disminuye. Entonces, también lo que buscan es, por un lado, poner en orden a sus socios y por otro lado también que Estados Unidos no siga creciendo en su producción petrolera. Y también hay que entender de que esto le está afectando a Rusia, que es parte de la OPEP Plus, ¿no es cierto? Aliado de Arabia en este momento, pero le está afectando, ¿no es cierto? Y ellos dependen muchísimo de las exportaciones petroleras y del precio. Entonces, hay como que los expertos están diciendo como que es un efecto Trump, el hecho de que se bajen los precios para que se debilite los ingresos financieros de Rusia y forzarle para que llegue a una paz con Ucrania, ¿no es cierto? Entonces, hay muchos factores geopolíticos en este momento. Y Ahora, y en medio de los efectos de esta guerra comercial que está viviendo el mundo, ¿cómo está Ecuador? ¿Tiene Ecuador la producción y las reservas como para seguir pensando que el petróleo, la explotación petrolera, es el principal pilar de la economía pública? bueno, hay que tener en cuenta primero lo de la producción, lo de la guerra comercial, ¿no es cierto? Ya hubo un acercamiento entre China y Estados Unidos y eso como que subió, se tranquilizó el mercado y el precio del petróleo subió de 60 a $65 el barril. Entonces como que ya todo el mundo decía, ya se tranquilizó. No, el problema principal en el mercado petrolero en este momento es la sobreoferta y la debilidad de la demanda. Por eso es que ayer estaba en $65 y hoy día está en $60. Sí, si nosotros vemos de que $60, menos el castigo está alrededor entre $7 y $8, ¿cierto? Estaríamos nosotros con un precio real de $53 cuando el presupuesto se hizo en 63.7, o sea, estamos con $10, por lo menos $10 menos de lo presupuestado. Un punto, un 1%, ¿cuánto significa en dólares para Ecuador? Tenemos todavía que exportar este año más o menos 90 millones de barriles. Todavía faltan exportar 90 millones de barriles. Y si
nos baja $1. Estamos hablando de que de presupuesto estamos con $10 menos. $1 menos significa 90 millones de dólares menos de ingreso al país. Ahora, en esta situación, hay que tener en cuenta de que nosotros como país que somos dependientes de la producción de combustibles internacionales, dependemos en un 73% del diésel importado, un 64% de las gasolinas y el 87% del gas que consumimos en el país es importado. Entonces, somos dependientes en eso. Luego de 50 años de producción petrolera, ¿no es cierto? Estamos viendo ya una debilidad en nuestra producción. Hay una declinación de la producción petrolera, claro, ya hay muchos campos que son maduros, que están produciendo menos, o sea, ya hay algunos campos que son incluso secos. Se debería invertir ahí para que podamos nosotros tener una recuperación mejorada, que es como se llama, ¿no es cierto? Porque si bien es cierto, es seco, pero a esta altura, pero si vamos un poco más abajo, podemos encontrar más petróleo. Si nosotros comparamos las cifras del primer trimestre de este año con las cifras del primer trimestre del año 2024, nosotros vamos a ver de que estamos produciendo en petróleo 6.6% menos de petróleo en el primer trimestre comparado con el primer trimestre del año pasado, 6.6%. Sí, perdón, 4.4% menos de producción petrolera. Y eso hace que exportemos 6.6% menos de exportación, ¿cierto? Y eso sumémosles de que tenemos nosotros tenemos más o menos un 12% más de importación, ¿cierto? Mejor, 12% de refinación, 12% menos de refinación. Y eso ha hecho que el 19.9% de importaciones de combustibles sea mayor en relación con el trimestre del año anterior. O sea, Y estas son tendencias, cada vez menos producción, cada vez más importación de derivados del petróleo. claro, o sea, estamos ¿A produciendo. qué reflexiones debe llevar esto al Estado ecuatoriano? Primero de que el país ha vivido, ¿no es cierto? Tuvimos inicialmente una bonanza en los años 70 de la producción petrolera, que eso permitió que el país pueda subsidiar mucho de los combustibles, ¿no es cierto? Y ese momento que ya estamos viviendo esta época, ¿no es cierto? De que, si bien es cierto, todavía hay reservas, no se ponen de acuerdo entre los especialistas cuánto mismo es las reservas. Pero primerito se debe certificar cuáles son las reservas, o sea, hacer inversión en incrementar las reservas, porque yo no puedo invitar a la inversión extranjera, ¿no es cierto? No se puede invitar a la inversión extranjera para que vengan nosotros acá al país, ¿no es cierto? Cuando no le digo cuánto mismo hay. Entonces se debe hacer una inversión para verificar dónde hay y cuánto hay, ¿no es cierto? La una. Todo lo que es infraestructura, o sea, mantenimiento a todo lo que es la infraestructura. Tenemos problemas nosotros con la erosión del río Coca, tenemos problemas con la tubería, tenemos problemas en toda la cadena de valor, porque la producción petrolera no es solo la extracción petrolera, es incrementar todo lo que se refiere a reservas, incrementar las reservas, todo lo que se refiere al almacenamiento, mantenimiento, todo lo que es infraestructura, todo lo que es el transporte, la refinación. Tenemos problemas con la refinería este rato con lo del temblor. Encima más nos cae un temblor en la refinería de Esmeraldas. Y eso sumémosle todo lo que tenemos, como decía hace un rato, la comparación. 19.9% más de importación de combustibles, ¿no es cierto? Tenemos 20% más de importación de combustibles. Y hay que tener también una consideración, que si bien es cierto, este dato estamos nosotros con una producción, todavía seguimos con 464,000 barriles diarios, pero de cada 100 barriles que se extrae, el 88% es agua, solo el 12% es petróleo. O sea, cada vez vamos a seguir sacando más agua, que es agua contaminada, y menos petróleo. Entonces, se debe pensar en inversión, en incrementar las reservas, tener en cuenta una verdadera planificación de toda la cadena de producción, ir pensando en una economía post-petrolera,
y una economía con energías renovables. Justamente más allá del petróleo, ¿qué piensa usted sobre el tema de la transición energética que está siendo muy promocionada en el mundo, la generación o explotación de fuentes alternativas de energía? En este momento, por ejemplo, China, ¿no es cierto? Es el año 2024. Comercializó más autos eléctricos que autos a gasolina, ¿cierto? Entonces ya se ve la tendencia, ¿no es cierto? ¿Cuál es la tendencia a nivel mundial? Arabia, por ejemplo, Arabia, que es la potencia petrolera mundial, ellos están invirtiendo en paneles solares, o sea, ellos están tratando de ir hacia una transición, hacia otro tipo de energías. Arabia está diversificando sus ingresos petroleros para no solo depender de la economía, ¿cierto? Arabia es un país que tiene costos de producción de 10, $12 por barril, ¿no es cierto? Entonces, ellos tienen costos bajos, pero dependen muchísimo de los precios altos. Entonces, el planeta está yendo hacia una transición energética y nosotros como país no podemos quedarnos atrás. También tenemos que seguir aprovechando lo que tenemos el petróleo. Sí, sí tenemos el petróleo. Ya no podemos seguir quemando todo lo que se refiere al gas natural. El gas natural tenemos que seguir aprovechándolos, porque el precio del petróleo, ya como lo habíamos explicado en este momento, es muy variable y depende muchísimo de la situación geopolítica mundial. Ahora su compañero gremial, su colega Ivo Rosero, nos decía hace muy pocos días de que la transición energética en Ecuador prácticamente no se le nota, particularmente en el tema de vehículos, que el uso de vehículos tanto híbridos como eléctricos es sumamente insuficiente. Sí, mientras en otros países, por ejemplo, sí están poniendo énfasis en la transición energética. Estados Unidos tuvo una baja, ¿no es cierto?, de la aceleración porque el gobierno de Donald Trump este rato quitó las excepciones que existían arancelarias a los autos eléctricos. Entonces, este rato subieron los precios de los autos eléctricos en Estados Unidos y claro, la demanda comenzó a bajar. Entonces, son políticas. Acá en el país se tiene que revisar también todo lo que se refiere a lo que son subsidios. O sea, si bien es cierto, en el año 72, 73, 74, hace más de 50 años, se empezó a subsidiar los combustibles por la bonanza petrolera que teníamos, por los precios altos del petróleo que teníamos a partir de la guerra del Yom Kippur en 1973. Obviamente había cómo subsidiar. En este momento también se tiene que ya ir revisando, por ejemplo, los subsidios. Urgentemente los subsidios en lo que se refiere a los precios de la gasolina extra y de la gasolina Ecopaís. Lo del diésel será posterior y paulatinamente. Y no toparlo el gas, porque bien o mal, el subsidio del gas llega a todo mundo. Y ¿Y qué nos obviamente, puede decir del gas natural? bueno, el gas natural, primero hay que entenderle de que es distinto del gas que utilizamos, del gas doméstico que utilizamos, ¿no es cierto? El gas doméstico es propano y butano. El gas natural, en cambio, es metano. Pero prácticamente en toda Sudamérica se utiliza el gas para el transporte, para generación eléctrica, para el sector industrial. Aquí nos damos el lujo de estarlo quemando. O sea, se debería llamar a concursos nacionales, ¿no es cierto? A llamar a empresas nacionales e internacionales para que vengan a explotar y a utilizar el gas que tenemos en el Oriente y en el Golfo. Y háblenos también de esa utopía que empieza a sonar en Ecuador, con algún acuerdo incluso oficial firmado por el gobierno nacional para ir sustentando una investigación sobre el tema. Me refiero a la energía nuclear. Bueno, ha creado bastante inquietud, ¿no es cierto? Eso de la energía nuclear. En Alemania, por ejemplo, ellos tenían mucha energía nuclear y ellos fueron disminuyendo esa energía nuclear y eso hizo que ellos tengan una mayor dependencia del gas natural, que aquí lo quemamos, del gas natural de Rusia, ¿no es cierto? Entonces, cuando empezó el problema entre Rusia y Ucrania,
claro, el precio del gas se disparó y el precio de la electricidad se disparó. En otros países, por ejemplo, Francia, ellos sí tienen energía nuclear para producir todo lo que se refiere a electricidad principalmente. Entonces, ellos no dependen mucho de los hidrocarburos. Y no es una utopía, se puede aplicarlo, pero sí, crea bastante inquietud. ¿Cómo lo van a hacer y dónde lo van a hacer? ¿Y quién es? Temas de competencia técnica todavía tienen muchas dudas en Ecuador, se ha hablado, y muy abiertamente desde el propio gobierno nacional de la ineficiencia de Petroecuador en el mantenimiento de sus instalaciones, por ejemplo. Hablar de un error en energía nuclear puede ser un tema fatal para un país. Bueno, hay los controles, ¿no es cierto? La tecnología ha avanzado bastante. Obviamente esto de la energía no va a manejar Petroecuador. Petroecuador se encarga de todo lo que es la cadena de Sí, valor petrolera. hablamos de la ineficiencia estatal, de la ineficiencia pública en general. Sí, hay ineficiencias y todo eso, bueno, ya conocemos cuál es el problema, ¿no es cierto? Entonces, para eso es importante la planificación, equipos técnicos, capacitación de los equipos que van a manejar, ¿no es cierto? Porque no podemos manejar eso, depender de equipos extranjeros que vengan temporalmente, sino necesitamos ya de equipos que estén capacitados, de equipos nacionales que estén manejando esta situación en todo lo que se refiere a la energía, no solo en el petróleo, si es que es la posibilidad del sector nuclear o también en el sector eléctrico. Para finalizar, ingeniero Erazo, tomando en consideración también las amenazas que se vienen, un nuevo estiaje que se dice se dará entre septiembre y marzo del próximo año, ¿cuáles son las opciones reales de Ecuador para soluciones a corto, a mediano plazo de esta crisis que se está dando en el sector energético en general? El año pasado fue un año de clima atípico, ¿no es cierto? Normalmente, o mejor dicho, todos los años tenemos estiaje que empieza entre septiembre y octubre y se va hasta marzo y abril del siguiente año. Todos los años, ¿no es cierto? Pero el año pasado fue más radical lo que fue el clima. Entonces tuvimos problemas en abril del año pasado, ¿cierto? No olvidemos de que en abril del año pasado ya tuvimos problemas de estiaje y esos problemas de estiaje generó con problemas eléctricos y apagones. Este año también ya se tiene ya en cuenta de que va a suceder nuevamente en septiembre. Esperemos que no sea en la misma proporción del año pasado, pero ya se ve que el gobierno está anticipando principalmente todo lo que es la generación eléctrica, tenerle a no solo estar dependiendo de la energía hidro, sino también de las térmicas, ponerles a punto las térmicas e incluso están hablando no es que están hablando, sino que ya le están dando como prioridad la producción del gas o de la importación del gas natural para que Machala Power esté funcionando al 100%. Pero en todo caso, todo esto nos da una muestra de que si bien es cierto, estamos nosotros con problemas petroleros, pero es una parte de todo lo que es el problema energético y hay que verlo en su conjunto. No podemos seguirle viendo solo como incrementar la producción petrolera como que esa fuera la solución. No, no. Toda la cadena de valor y toda la parte petrolera es parte de la situación energética nacional y mundial. Bien, queremos agradecerle mucho por haber estado con nosotros. Don Gustavo, un gusto como siempre. Declaraciones del economista Osvaldo Erazo. Él es director ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo de Ecuador.